Hola, en este vídeo vamos a ver la parte de las tablas dinámicas dentro del Excel 2007-2010. Entonces, las tablas dinámicas son una de las herramientas más potentes del Excel, sobre todo a efectos de realizar cálculos y contestar preguntas que nos puedan realizar sobre una determinada tabla de datos. Entonces, fíjense, para poder verlo en el vídeo, tenemos esta tabla de datos que está estructurada por columnas. En concreto es un listado de personas hipotéticas que trabajan en un ayuntamiento. Tenemos un código para la persona, un nombre, apellido, departamento, cargo, edificio y el sueldo. Entonces, sobre esta tabla de datos me pueden realizar muchas preguntas, pero una de ellas podría ser, por ejemplo, ¿cuántas personas por departamento existen en el ayuntamiento? Es decir, cantidad de personas por departamento del ayuntamiento. Esa pregunta yo la podría responder pues de muchas formas. Por ejemplo, podría establecer ordenaciones en la tabla para poder contarlas manualmente, hacer filtros o incluso aplicar fórmulas. Pero usando tablas dinámicas la resolución del problema es muchísimo más fácil. Entonces vamos a ver cómo se crea. Me voy a situar donde quiero que aparezca la tabla dinámica y voy a insertar tabla dinámica. Entonces lo primero que sale es una selección del rango de datos. Entonces voy a marcar toda mi tabla, la tabla con la cual voy a generar los datos. Fíjense un tema muy importante, la primera fila siempre tienen que ser los nombres que queremos dar a esa columna, es decir, que siempre tendremos que marcar una tabla que contenga una fila como esta, con código, nombre, apellido, etc. Y a partir de la segunda fila ya vendrían los datos. Bien, una vez he seleccionado los datos, le doy a aceptar y ya la tabla se crea, pero se crea vacía como estamos viendo ahora. Bien, fíjense que en la parte derecha aparecen los nombres de las columnas que, como les comentaba antes, aparecen en la primera fila de la tabla. Entonces ahora tendría que ir arrastrando estos nombres de columnas o los que yo vaya a necesitar dentro de la tabla dinámica para ver el resultado. ¿Cómo los muevo? Bueno, primero tengo que recordar qué es lo que me están preguntando. La primera pregunta, recuerden, es cantidad de personas por departamento. Es decir, que lo que necesito contar es el número de personas y las necesito contar por departamento. Entonces, como necesito contar el número de personas, voy a coger algún campo que me identifique a las personas. Por ejemplo, nombre. Y lo voy a colocar en el centro. Siempre colocaré en el centro aquello que quiero contar, aquello que quiero calcular. Entonces fíjense, nada más hacer eso, la tabla dinámica se ha compactado, se ha quedado reducida a un total de 16. Eso significa que hay 16 personas. Pero como necesito el número de personas por departamento, voy a coger el campo de departamento y lo voy a poner aquí, en la columna de la tabla. Entonces fíjense cómo se ha desglosado todo de forma automática, de forma que las 16 personas están desglosadas, 5 en intervención, 6 en recursos humanos y 5 en urbanismo. Además la tabla me da la posibilidad de establecer filtros. Por ejemplo, imagínense que dentro de esta tabla no quiero que aparezca intervención. Entonces puedo pinchar aquí y puedo filtrar para que desaparezca intervención. Con lo cual puedo configurar la tabla dinámica como yo estime oportuno. Voy a dejarlo como estaba, dejando el filtro completo. Después, por último, fíjense un pequeño detalle. Si yo ahora incluyese una persona nueva, por ejemplo, Pepe Jiménez del Departamento de Intervención, que es administrativo también, edificio norte, y que cobra 1000 euros, si yo incorporo una nueva persona en mi tabla, fíjense que la tabla dinámica no se ha actualizado. Recuerden que yo cuando había seleccionado los datos que formaban parte de mi tabla, lo había hecho de esta forma, marcando el inicio y el fin. Hay una forma mejor de hacerlo para que cuando nosotros vayamos incluyendo más información, automáticamente la tabla se vaya actualizando. Entonces voy a empezar desde el principio, elimino esta tabla y lo que voy a hacer es que voy a colocar mis datos
desde la celda A1. Entonces borro esta parte de aquí, quito este cuadro de texto, marco toda mi tabla de datos y la corto y pego a partir de la 1. Entonces ahora cuando yo vaya a insertar una nueva tabla dinámica, cuando vaya a seleccionar los datos, en vez de realizar esto, realizaré esto. Fíjense, voy a marcar solo las columnas. De esta forma tendré la posibilidad de tener una tabla de datos donde de una forma infinita, de aquí hacia abajo, podré ir incorporando más elementos, más personas y se irán actualizando los datos automáticamente.